La limpiadora dormía en el suelo de la oficina, agotada después de un largo día de trabajo, y cuando el millonario la vio, algo inexplicable sucedió. El sonido distante del reloj resonaba por los pasillos silenciosos del edificio corporativo. La luz fría de las computadoras, en modo de espera, proyectaba sombras suaves sobre los escritorios, mientras el eco de los pasos apresurados de Camila Sánchez se percibía sobre la alfombra. Sus dedos ágiles se deslizaban sobre el trapo húmedo, limpiando meticulosamente la superficie de la mesa de reuniones. Cada movimiento era mecánico, fruto de una rutina agotadora que ya conocía demasiado bien. La madrugada avanzaba implacable. El cansancio acumulado de los estudios y el trabajo pesaba sobre sus hombros. Sus ojos ardían y los párpados parecían cada vez más pesados. Raquel, su hermana menor, probablemente ya dormía en casa, y el pensamiento le provocó un nudo en el pecho. Camila no se arrepentía de las decisiones que había tomado desde la muerte de sus padres, pero a veces el peso de la responsabilidad amenazaba con aplastarla. Al terminar la última oficina del piso, dejó escapar un largo suspiro, como si pudiera exhalar el cansancio junto con el aire. Se apoyó en la silla giratoria, masajeándose la nuca adolorida. Solo unos minutos de descanso, solo unos minutos. El mundo a su alrededor comenzó a desvanecerse y, sin darse cuenta, Camila se quedó dormida ahí mismo, en el suelo frío, con la cabeza apoyada en el brazo doblado sobre el asiento de la silla. Los pasos firmes resonaron en el pasillo. Alejandro Fernández caminaba con la mirada fija al frente, la mente inmersa en cálculos y estrategias empresariales. Reuniones, fusiones, contratos. El mundo de los negocios nunca dormía, y él había aprendido a seguir ese ritmo implacable. Era el precio del éxito. Al llegar a la última sala del pasillo, se detuvo abruptamente. Frunció las cejas con sorpresa al notar la silueta dormida en el suelo. Por un instante, el aire a su alrededor pareció detenerse. Camila dormía profundamente, el rostro suavizado por el sueño, sus rasgos delicados contrastando con el ambiente impersonal de la oficina. Alejandro dio un paso adelante, los zapatos tocando la alfombra con un leve ruido que no fue suficiente para despertarla. Algo dentro de él vaciló. La lógica le decía que debía reprenderla. Después de todo, ese era un lugar de trabajo, no un refugio para siestas. Y, sin embargo, las palabras no llegaron. Durante largos segundos, solo la observó. Había algo en la vulnerabilidad de aquella escena que desarmaba la rigidez de su postura. El evidente cansancio en el rostro de ella despertó un sentimiento extraño, un nudo en el pecho que no supo identificar. La voz firme, pero baja, rompió el silencio. Camila se sobresaltó, los ojos abiertos de par en par buscando enfocar en medio del aturdimiento del sueño interrumpido. Al encontrar la mirada penetrante de Alejandro, su corazón se aceleró. Trató de levantarse apresuradamente, pero las piernas adormecidas casi le fallaron. «Señor, yo...» La voz salió temblorosa y bajó la mirada, el rostro ardiendo de vergüenza. «Lo siento. No era mi intención». Alejandro levantó levemente la mano, señalando que no hacía falta explicarse. A pesar de la expresión seria, no había juicio en sus ojos. «Deberías irte a casa a descansar». Las palabras fueron directas, pero el tono inesperadamente suave. Camila levantó la mirada, sorprendida. Esperaba una reprimenda, tal vez incluso el riesgo de perder el empleo. Pero en su lugar encontró una mirada firme, pero sin frialdad. Aquel breve intercambio visual pareció suspender el tiempo. Algo no dicho flotaba en el aire.
un hilo invisible que conectaba a ambos en un silencio cargado de significados. Ella bajó la cabeza rápidamente, desviando la mirada mientras su corazón martilleaba en el pecho. Tomó el balde y el trapo con las manos temblorosas, tratando de aparentar más controlada de lo que se sentía. «Perdón por la molestia. Ya me voy», murmuró, apresurándose hacia la salida. Alejandro permaneció inmóvil, escuchando el sonido de los pasos alejándose. Cuando el eco se desvaneció por los pasillos, soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Se giró lentamente, los pensamientos aún desordenados. Algo en aquella chica lo había tocado de una manera que no lograba explicar. No era solo la escena inusual, sino la vulnerabilidad silenciosa que parecía resonar con algo dentro de él, algo que había enterrado hace mucho tiempo bajo capas de pragmatismo. Al entrar en su oficina, Alejandro cerró la puerta y se apoyó contra ella, la mirada perdida en el vacío. La imagen de Camila, tan pequeña y exhausta en aquel suelo frío, seguía persistiendo en su mente. Sacudió la cabeza, como si pudiera alejar el pensamiento. No había espacio para distracciones en su vida, no ahora. Aún así, al sentarse en su silla de cuero y mirar los documentos sobre el escritorio, Alejandro notó que el silencio de la oficina parecía más denso de lo habitual. Y por primera vez en mucho tiempo, el mundo de los negocios no era lo único que ocupaba sus pensamientos. El suave brillo de la mañana se filtraba a través de los amplios ventanales del edificio corporativo, reflejándose en las superficies de vidrio y acero. El sonido distante de teléfonos sonando y teclados escribiendo llenaba el ambiente, componiendo la sinfonía diaria del mundo de los negocios. Sin embargo, para Alejandro Fernández, el CEO de la empresa, el día había comenzado de manera diferente. Sentado en su silla de cuero, hojeaba los documentos de la nueva fusión, pero las palabras bailaban frente a sus ojos sin tener sentido. Desde aquella noche, la imagen de Camila dormida en el suelo de la oficina seguía persiguiéndolo. La vulnerabilidad, estampada en su rostro cansado, había dejado una marca que no lograba ignorar. Era como si algo dentro de él, dormido durante mucho tiempo, hubiera despertado. Frustrado por su propia distracción, Alejandro dejó los papeles a un lado y presionó los dedos contra las sienes, intentando ordenar sus pensamientos. No tenía sentido. Apenas conocía a esa chica. ¿Por qué entonces el recuerdo de ella se negaba a desaparecer? «¿Señor Fernández?» La voz suave de su asistente, Clara, interrumpió sus pensamientos. «Usted pidió que le trajera el informe sobre los empleados del turno nocturno». Alejandro levantó la mirada rápidamente, como si lo hubieran sorprendido. Recuperando la compostura, hizo un gesto para que ella dejara la carpeta sobre el escritorio. «Gracias, Clara. Puedes retirarte». Apenas la puerta se cerró, abrió la carpeta, revisando las páginas hasta encontrar el nombre que buscaba. Camila Sánchez. Sus ojos recorrieron las líneas de información personal y profesional, absorbiendo cada detalle. 22 años, estudiante de administración en una universidad pública. Empleada como auxiliar de limpieza desde hacía 2 años. Responsable legal de su hermana menor, Raquel, de 12 años. Padres fallecidos en un accidente automovilístico. Las palabras, frías y formales en el papel, contaban una historia de pérdidas y responsabilidades tempranas. Alejandro sintió un nudo en el pecho. Ahora comprendía el cansancio reflejado en su rostro. Era una vida marcada por sacrificios y renuncias, y por alguna razón, eso lo incomodaba más de lo que debería. Cerrando la carpeta lentamente, permaneció en silencio por unos instantes. El impulso inicial de satisfacer su curiosidad se había transformado en algo más profundo.
Tal vez fuera el recuerdo de su propia infancia solitaria, moldeada por las exigencias de su padre, o quizás fuera algo completamente diferente. Todo lo que sabía era que no quería ver a esa chica desgastándose de esa manera. La idea surgió de repente, clara e innegable. Quizás podría ayudarla, no por lástima, sino porque veía en ella algo raro, una fuerza silenciosa forjada por las dificultades de la vida. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Camila corría por los estrechos pasillos de la universidad, equilibrando la mochila en los hombros y sosteniendo los cuadernos contra el pecho. El corazón acelerado no era solo por el esfuerzo físico, sino por la constante presión del tiempo. Cada minuto contaba y no podía darse el lujo de desperdiciar ninguno. Sentándose apresuradamente en una de las sillas del auditorio, soltó un suspiro cansado. La noche anterior había sido otra batalla contra los libros y el sueño, tratando de equilibrar las fórmulas financieras de la clase de contabilidad con las facturas que se acumulaban sobre la mesa de la cocina. ¿Todo bien, Camila? La voz suave de Ana, su compañera de curso, la trajo de vuelta a la realidad. «Solo estoy cansada», respondió con una sonrisa débil. Ana asintió con comprensión, aunque la mirada preocupada no pasó desapercibida. Aún así, Camila cambió de tema, manteniendo sus propios problemas guardados, como siempre hacía. Después de todo, quejarse no pagaba las cuentas ni ayudaba a Raquel con las tareas de la escuela. Mientras el profesor comenzaba la clase, Camila intentó concentrarse. Necesitaba olvidar el incidente de aquella noche. La imagen del CEO parado frente a ella, con esa mirada penetrante, aún la hacía sentir incómoda. Probablemente él ya lo había olvidado. Para personas como él, encuentros como ese no significaban nada. Era mejor dejarlo atrás y seguir adelante. De regreso en el edificio corporativo, Alejandro observaba la ciudad a través de la pared de cristal, las luces de los edificios reflejándose en el cielo nublado. La decisión ya estaba tomada en su mente. Ahora solo quedaba encontrar la manera correcta de presentarla. La idea de ofrecerle un mejor puesto a Camila no era solo una cuestión de empatía. Había algo en ella, una determinación silenciosa que no podía ignorar. Tal vez, bajo la presión adecuada, ella podría alcanzar mucho más de lo que imaginaba. Sin embargo, Alejandro sabía que la oferta vendría con un precio. El puesto de asistente personal exigía dedicación y habilidades que Camila aún no poseía. Sería un desafío arduo, y él no tenía intención de suavizarle el camino. Si ella aceptaba, tendría que demostrar su valor todos los días. Con las manos en los bolsillos del traje, Alejandro se permitió una sonrisa casi imperceptible. No creía en la suerte ni en los favores, creía en el mérito. Y si Camila era tan fuerte como parecía, aquella oportunidad podría cambiarle la vida. Ahora, solo quedaba descubrir si estaba dispuesta a pagar el precio del éxito. El reloj en la pared marcaba las 6 de la tarde cuando Camila pasó el trapo húmedo por la última mesa de la sala de reuniones. Las suaves luces del atardecer atravesaban las ventanas de vidrio, proyectando tonos dorados sobre el mobiliario moderno. El cansancio pesaba en sus hombros, pero respiró hondo, tratando de ignorar el nudo en el pecho. En los últimos días, algo había cambiado en el ambiente a su alrededor. Las miradas de los empleados de la oficina parecían más atentas cada vez que ella pasaba por los pasillos, como si hubiera un susurro invisible circulando entre las paredes de vidrio. Camila intentó ignorar la sensación, concentrándose en sus tareas, pero la inquietud persistía. ¿Camila Sánchez? La firme voz de la asistente Clara resonó en la puerta de la sala. Camila levantó la mirada rápidamente, sorprendida al ver a la mujer de postura impecable y sonrisa neutra. «Sí, soy yo»,
El señor Fernández desea verla en su oficina. Ahora, el corazón de Camila dio un vuelco. El recuerdo del inesperado encuentro con el CEO volvió a su mente como un relámpago. ¿Habría cambiado de opinión sobre no reprenderla aquella noche? ¿Estaría a punto de ser despedida? Secándose las manos ansiosamente en el delantal, siguió a Clara por los pasillos impecables, sintiendo las miradas curiosas de los pocos empleados que aún trabajaban a esa hora. Cada paso parecía resonar en su mente, amplificando el nerviosismo creciente. Al llegar frente a la imponente puerta de madera oscura, Clara dio un suave golpe antes de abrirla, indicando que Camila podía entrar. La oficina de Alejandro era amplia y sofisticada, con paredes de vidrio que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. El sutil aroma a cuero y madera flotaba en el aire. Detrás del imponente escritorio de caoba, Alejandro Fernández se levantó lentamente, su mirada firme posándose sobre Camila como un rayo X que atravesaba su alma. «Señor Fernández», la voz de Camila salió más baja de lo que pretendía. «La señora Clara dijo que usted quería hablar conmigo». «Sí. Cierre la puerta, por favor». Ella obedeció, tratando de controlar la respiración. El silencio que siguió parecía capaz de aplastar cualquier intento de mantener la calma. «Siéntese», pidió Alejandro, indicando la silla frente al escritorio. Camila obedeció, manteniendo las manos sobre el regazo para ocultar el leve temblor de los dedos. «Imagino que está sorprendida de haber sido llamada aquí», comenzó él, apoyando los codos sobre la mesa y entrelazando los dedos. «Pero el motivo no es lo que quizá está pensando». Ella levantó la mirada, sorprendida. «No voy a reprenderla por lo que ocurrió aquella noche», continuó Alejandro sin apartar la mirada. «Al contrario, esa situación me hizo darme cuenta de algo». Camila contuvo la respiración, incapaz de apartar los ojos de los suyos. «Tengo una propuesta para usted», dijo él, con la precisión de quien hace negocios todos los días. «Quiero que se convierta en mi asistente personal». El impacto de aquellas palabras fue como una descarga eléctrica. Camila parpadeó, segura de haber entendido mal. «¿Asistente personal?», repitió, la incredulidad evidente en su voz. «Yo no sé si... Sé que no es el tipo de oportunidad que esperaba», la interrumpió Alejandro sin perder la compostura, «pero creo que usted tiene el potencial necesario. Es una función exigente, con responsabilidades que van más allá de las actuales. A cambio, el salario es considerablemente mayor». El corazón de Camila latía tan fuerte que temió que él pudiera escucharlo. La idea de un mejor salario trajo de inmediato a su mente la imagen de Raquel, la renta atrasada y las facturas acumuladas. Sin embargo, algo dentro de ella dudaba. ¿Por qué él, el CEO de la empresa, elegiría precisamente a ella para un cargo tan cercano? «Con todo respeto, señor Fernández, ¿por qué yo?». La pregunta escapó antes de que pudiera contenerla. Los labios de Alejandro se curvaron levemente, pero no era exactamente una sonrisa, más bien una expresión de leve curiosidad. «Porque vi en usted algo que muchos aquí no tienen: determinación, resiliencia. Y creo que, con la capacitación adecuada, puede llegar más lejos de lo que imagina». Sus palabras tocaron un punto sensible dentro de ella. ¿Cuántas veces, durante las noches solitarias de estudio, había soñado con conquistar un futuro mejor? Aún así, la lógica le decía que aquello parecía demasiado bueno para ser verdad. «Yo no sé si estoy calificada para algo así. Nunca he trabajado en un puesto administrativo». «Nadie nace sabiendo», respondió Alejandro con sencillez. «La cuestión es, ¿está dispuesta a aprender?». Su mirada era tan penetrante que parecía capaz de arrancar la respuesta directamente del alma de Camila.
El silencio que siguió estuvo lleno únicamente por el suave zumbido del aire acondicionado y el sonido distante del tráfico más allá de las ventanas de vidrio. «No tiene que responder ahora», añadió él recostándose en la silla. «Piénselo. Mañana espero su respuesta». Camila asintió lentamente, incapaz de formular una respuesta coherente. Se levantó de la silla, sintiendo las piernas casi temblorosas, y se dirigió a la puerta. Antes de salir, sin embargo, se giró para mirarlo una última vez. «Gracias por la oportunidad, señor Fernández. Lo pensaré detenidamente». Cuando la puerta se cerró tras ella, Alejandro permaneció inmóvil, con los ojos fijos en el punto donde Camila había estado segundos antes. Algo en su pecho latía a un ritmo que no lograba explicar, pero apartó el pensamiento con un breve suspiro, volviendo su atención a los documentos sobre el escritorio. La noche cayó sobre la ciudad, y el pequeño apartamento donde Camila vivía parecía aún más estrecho. Sentada en la mesa de la cocina, observaba a su hermana menor, Raquel, concentrada en sus tareas de matemáticas. La lámpara colgada del techo proyectaba una luz amarilla sobre los cuadernos, y el sonido distante de los autos se filtraba por la ventana entreabierta. «¿Qué pasa, mana?», preguntó Raquel sin levantar la mirada. «Estás muy callada hoy». Camila sonrió, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. «Solo estoy pensando en algunas cosas del trabajo». Raquel solo asintió, regresando a sus deberes. Camila, sin embargo, siguió mirando la hoja frente a ella, donde había anotado el presupuesto del mes. Su salario actual apenas cubría los gastos básicos. Un aumento podría significar una vida mejor para ambas, menos noches en vela preocupándose por el mañana. Pero la oferta de Alejandro también parecía una invitación a un mundo que no conocía, lleno de desafíos e incertidumbre. ¿Sería capaz de enfrentarlo sin fracasar? ¿Y por qué la idea de trabajar tan cerca de él hacía que su corazón latiera de una forma que no tenía nada que ver con el miedo? Suspirando, Camila cerró los ojos por un instante. No había espacio para la duda. El futuro de ella y de Raquel dependía de esa decisión, y en el fondo sabía cuál sería su respuesta. El sonido de los tacones de Camila resonaba sobre el mármol pulido del vestíbulo principal. El corazón le martilleaba en el pecho a cada paso, una mezcla de nerviosismo y expectativa. Llevaba una blusa social azul claro y una falda negra discreta, comprada a toda prisa el día anterior. El sueldo aún no había caído, pero aquella inversión era necesaria. Necesitaba causar una buena impresión. «Respira, Camila. Tú puedes», murmuró para sí misma antes de entrar al elevador. Mientras el panel marcaba los pisos subiendo rápidamente, los recuerdos de la noche anterior volvieron a su mente. La mirada preocupada de Raquel cuando le contó sobre el nuevo cargo aún la atormentaba. «Pero, ¿y si te tratan mal, mana?». La voz de su hermana resonó en su memoria. «No te preocupes, Vía, todo saldrá bien», respondió Camila con una sonrisa que en realidad ocultaba la incertidumbre. Las puertas del elevador se abrieron en el piso ejecutivo. Respirando hondo, caminó por el impecable pasillo, donde cada detalle, desde los cuadros modernos hasta las plantas ornamentales, exudaba sofisticación. Clara, la asistente de confianza de Alejandro, la esperaba en la puerta de la oficina. «Buenos días, Camila. El señor Fernández pidió que comenzara organizando los documentos de la fusión con la empresa Balcar. Todo está en su escritorio», dijo con una sonrisa educada pero impersonal. «La oficina de él está junto a la suya. Si necesita algo... Bueno, el señor prefiere que primero intente resolverlo sola antes de pedir ayuda». Camila sintió un leve nudo en el estómago, pero asintió. «Entendido. Gracias»,
Al entrar en la oficina, se encontró con un escritorio de madera oscura perfectamente organizado, excepto por la pila de carpetas que la esperaba. Papeles marcados con sellos de confidencial y contratos con términos jurídicos que parecían escritos en otro idioma se apilaban en columnas amenazadoras. A un lado, una tableta mostraba notificaciones de correos electrónicos esperando respuesta. Camila se mordió el labio, sintiendo cómo el nerviosismo se instalaba en su pecho. Nunca había manejado documentos de ese nivel. Durante su trabajo como limpiadora, siempre veía a los ejecutivos rodeados de hojas de cálculo, pero jamás imaginó estar en el lugar de ellos. «Bien, un paso a la vez», susurró para sí misma, tomando la primera carpeta. Las primeras horas fueron una prueba de paciencia. Términos como cláusula de confidencialidad y condiciones de fusión parecían mezclarse en su mente. El reloj marcaba casi el mediodía cuando el agotamiento mental comenzó a pesar. Con un suspiro frustrado, Camila se levantó y, tras una breve vacilación, llamó a la puerta de la oficina contigua. «¡Adelante!». La voz firme y controlada de Alejandro hizo que su corazón se acelerara. Al abrir la puerta, lo encontró sentado en su escritorio, escribiendo algo en la laptop, la suave luz de la ventana iluminando su rostro concentrado. «Señor Fernández, yo…», titubeó al encontrarse con su mirada penetrante. «Necesito ayuda con los documentos de la fusión. No estoy acostumbrada a este tipo de contratos y…». «Le advertí que sería un desafío», la interrumpió Alejandro con expresión imperturbable. «Y también dije que espero que aprenda a resolver los problemas por sí sola». El tono firme la golpeó como un balde de agua fría. Abrió la boca para responder, pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta. «En mi posición, Camila, no hay espacio para la inseguridad. Los plazos no esperan y cada error cuesta caro. Si quiere mantenerse en este cargo, necesita aprender a confiar en su propia capacidad». Las palabras, aunque dichas sin crueldad, llevaban el peso de una presión a la que Camila no estaba acostumbrada. Sintiendo que el rostro se le calentaba, solo asintió. «Entendido, señor Fernández. Disculpe la molestia». Dándose la vuelta rápidamente, salió de la oficina antes de que él notara el leve temblor en sus labios. Al cerrar la puerta, respiró hondo, tragándose la frustración. No podía permitir que aquella primera dificultad la derrotara. El reloj marcaba las 9 de la noche cuando el edificio estaba casi vacío. Las luces de los pisos inferiores brillaban suavemente contra el cielo oscuro, pero en el piso ejecutivo, solo la lámpara sobre el escritorio de Camila seguía encendida. Sus dedos ágiles se deslizaban sobre el teclado de la laptop, mientras sus ojos recorrían las pantallas abiertas de investigaciones jurídicas y tutoriales financieros. Decidida a no fallar, se sumergió en un torbellino de artículos en línea, videos explicativos y foros de estudiantes de administración. Cada término técnico que antes parecía un enigma comenzaba a tener sentido. Cláusula de confidencialidad, comprendida. Términos de rescisión, analizados. Derechos de propiedad intelectual, anotados y organizados. Las horas pasaron entre anotaciones y relecturas hasta que, finalmente, el último documento quedó organizado en la carpeta digital. Con un suspiro largo, Camila se recostó en la silla, el cuerpo exhausto pero el corazón latiendo con una mezcla de alivio y orgullo. Lo había logrado. A la mañana siguiente, Alejandro revisaba los reportes en su tableta cuando la notificación de un nuevo correo apareció en la pantalla. Era de Camila. Abrió el archivo adjunto, esperando encontrar errores típicos de alguien sin experiencia. Sin embargo, a medida que avanzaba por las páginas, la expresión seria fue lentamente reemplazada por una leve sorpresa. El trabajo estaba lejos de ser perfecto,
pero el esfuerzo era evidente. Cada cláusula había sido analizada y las observaciones eran claras y objetivas. Había fallos técnicos, pero la estructura general era correcta, un logro impresionante para alguien sin formación formal en esa área. Alejandro apoyó la tableta sobre el escritorio, tocándose levemente la barbilla mientras reflexionaba. La mayoría de los nuevos asistentes cometían errores tontos en las primeras semanas, pero Camila había demostrado una capacidad de adaptación poco común. Incluso después de que él se negara a ayudarla, no se rindió. Una leve sonrisa, casi imperceptible, tocó los labios de Alejandro antes de que retomara su expresión seria. En el mundo de los negocios, el talento no era suficiente. Era la determinación frente a las dificultades lo que moldeaba a los verdaderos ganadores. Y, en ese momento, comenzó a creer que Camila quizá fuera una de esas personas. El sonido de los teclados resonaba suavemente en el piso ejecutivo, mezclándose con el leve zumbido del aire acondicionado. Sentada en su escritorio, Camila organizaba la agenda de reuniones de Alejandro, los ojos recorriendo las anotaciones mientras el aroma del café recién preparado flotaba en el aire. Los días, desde su primer desafío, habían pasado en un torbellino. A pesar del inicio difícil, comenzaba a adaptarse al ritmo intenso de su nueva función. Aprendía rápido, absorbiendo cada detalle de las tareas diarias, decidida a demostrar su valor. Sin embargo, había algo más complicado que memorizar cláusulas contractuales o gestionar plazos ajustados: la constante cercanía con Alejandro Fernández. Por más que intentaba ignorarlo, el efecto que la presencia de él causaba en su cuerpo y mente era innegable. La postura impecable, la mirada penetrante que parecía ver más allá de las palabras, la voz firme que siempre mantenía el control. Todo en él la inquietaba de una forma que no lograba explicar. Y lo peor era darse cuenta de que aquel magnetismo parecía ser recíproco. En los últimos días, Camila había comenzado a notar pequeños cambios en la forma en que Alejandro la miraba. No era algo evidente, pero los breves momentos en que sus miradas se encontraban llevaban una intensidad silenciosa, casi palpable. A veces, durante las reuniones, sentía la mirada de él deslizarse en su dirección solo para apartarse rápidamente cuando sus ojos se cruzaban. La tensión no dicha flotaba entre ambos como un hilo a punto de romperse. Camila, la voz grave de Alejandro, rompió el silencio, haciendo que ella levantara la cabeza rápidamente. Él había salido de su oficina y ahora estaba parado en la puerta, con esa expresión impenetrable que se había vuelto tan familiar. «Necesito tu ayuda con un contrato importante. Ven conmigo». El corazón de Camila dio un vuelco involuntario. Asintió, tomando su bloc de notas antes de seguirlo hasta la amplia sala donde la luz natural iluminaba los muebles elegantes. Alejandro cerró la puerta detrás de ellos, aumentando aún más la sensación de aislamiento. Sobre la mesa de caoba, un voluminoso contrato estaba abierto, con páginas marcadas con notas adhesivas de colores. El logotipo de Valcar, la empresa involucrada en la fusión anterior, destacaba en el encabezado. «Este es el borrador inicial de la nueva fusión con Altair Group», explicó Alejandro, señalando los documentos. «El Consejo Administrativo está presionando para cerrar el acuerdo rápidamente. Pero hay algo en este contrato que no me parece correcto. Quiero tu opinión». «¿Mi opinión?». La sorpresa fue evidente en la voz de Camila. «Sí», confirmó él, metiendo las manos en los bolsillos del traje. «Quiero saber qué puedes identificar solo con la lectura». El desafío implícito en aquellas palabras hizo que la sangre de Camila se acelerara. Sabía que él la estaba poniendo a prueba nuevamente, como en su primer día, pero ahora había una diferencia. No solo quería demostrar su capacidad, quería sorprenderlo.
Sentándose a la mesa, comenzó a analizar el contrato, los ojos recorriendo las cláusulas con atención. El sonido de su propia respiración parecía demasiado fuerte en el silencio de la sala, y la presencia de Alejandro a pocos pasos de distancia dificultaba su concentración. Incluso sin mirarlo, podía sentir su mirada como una corriente invisible que la envolvía. Los minutos transcurrieron, marcados solo por el leve pasar de las páginas. Poco a poco, las palabras comenzaron a tener sentido, y algunos detalles llamaron su atención. Camila frunció el ceño, subrayando un párrafo con el bolígrafo. Cuando terminó, cerró la carpeta y levantó la mirada, encontrándose directamente con los ojos de Alejandro. La cláusula de rescisión es desfavorable para nosotros, comenzó, manteniendo la voz firme. Si Altair decide terminar el contrato antes del plazo, no hay penalización financiera prevista. Eso significa que podrían retirarse del acuerdo sin ninguna pérdida, dejando a nuestra empresa en una posición vulnerable. Alejandro no dijo nada. Solo inclinó levemente la cabeza, como si la alentara a continuar. Además, prosiguió Camila, hojeando las páginas hasta encontrar el punto exacto. El artículo sobre propiedad intelectual es ambiguo. Tal como está redactado, Altair podría reclamar derechos sobre los productos desarrollados en conjunto, lo que pondría en riesgo nuestra capacidad de innovación. El silencio que siguió parecía tener un peso propio. Por un momento, Camila temió haber hablado de más, pero entonces notó algo inesperado. La mirada de Alejandro había cambiado. No había frialdad ni juicio en sus ojos, solo algo que rozaba la admiración. «Muy bien, Camila», dijo él finalmente, rompiendo el silencio. «Identificaste exactamente los puntos que también me preocupaban. Y fuiste más allá, señalando un detalle que ni siquiera el departamento jurídico advirtió. Estoy impresionado. El elogio debería haber sido puramente profesional, pero la forma en que él la miraba hacía que el aire se sintiera más denso. Camila sintió que el rostro le ardía, pero mantuvo la mirada firme, negándose a mostrar debilidad. «Solo hice mi trabajo, señor Fernández». La comisura de los labios de Alejandro se curvó levemente en una casi sonrisa. Dio un paso hacia adelante, acercándose más de lo necesario. El aroma amaderado que siempre lo acompañaba parecía llenar el aire a su alrededor. «Sí, pero hiciste mucho más que eso», respondió él con la voz ligeramente más baja, casi íntima. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. El corazón de Camila latía descontrolado, como si el propio aire estuviera cargado de electricidad. Podría haberse apartado, pero no lo hizo. No podía. Algo en los ojos de Alejandro la mantenía anclada en su lugar, como si una fuerza invisible los atrajera el uno hacia el otro. Entonces, como si se diera cuenta del peligro de ese momento, Alejandro retrocedió un paso, recuperando la postura rígida de siempre. El aire a su alrededor pareció volver a la normalidad, pero el eco de la tensión aún flotaba en el ambiente. «Puedes volver al trabajo», dijo él, con la voz de nuevo en un tono profesional. Camila asintió rápidamente, saliendo de la sala antes de que sus piernas la traicionaran y perdiera el control. Cuando la puerta se cerró tras ella, se apoyó brevemente contra la pared del pasillo, respirando hondo para calmar los latidos desbocados de su corazón. Dentro de la oficina, Alejandro permaneció inmóvil, con la mirada fija en la ciudad más allá de las ventanas de cristal. Por más que intentara convencerse de lo contrario, sabía que la barrera que tanto se esforzaba por mantener acababa de volverse aún más frágil. Y en el fondo, temía el momento en que ya no pudiera resistirse. El sonido de la lluvia fina contra los ventanales de cristal creaba un ritmo suave en el silencio del piso ejecutivo.
Las luces del edificio se reflejaban en las gotas que resbalaban por el vidrio, mientras el cielo nublado envolvía la ciudad en tonos de gris y dorado. El reloj ya marcaba las 8:00 p.m. y la mayoría de los empleados se había ido, dejando el ambiente envuelto en una quietud casi íntima. Sentada en su escritorio, Camila revisaba la agenda del día siguiente, intentando ignorar el torbellino de pensamientos que pesaba en su mente. Desde el episodio con el contrato de Altair, la dinámica entre ella y Alejandro había cambiado de forma sutil, pero irreversible. Cada mirada intercambiada parecía llevar un peso invisible. Cada roce accidental, el toque fugaz de sus dedos al entregarle una pluma, un leve tropiezo al cruzarse en los pasillos, aceleraba su corazón, como si el aire a su alrededor se volviera más denso. Camila, ¿podría venir un momento? La voz firme de Alejandro resonó por el intercomunicador, arrancándola de sus pensamientos. Ella respiró hondo antes de levantarse, acomodándose la blusa social y alisando la falda, como si ese gesto pudiera calmar el nerviosismo. Caminó hasta la puerta de la oficina de Alejandro, dudando apenas un segundo antes de dar unos suaves golpes y entrar. Él estaba de pie junto al ventanal, observando las luces de la ciudad. Las manos permanecían en los bolsillos del impecable traje, pero sus hombros parecían ligeramente tensos. Al oír que la puerta se cerraba, Alejandro se giró lentamente, y la mirada que dirigió a Camila hizo que el aire se sintiera más pesado. No había la habitual máscara de control en sus ojos. En su lugar brillaba algo más profundo y vulnerable. «Quería hablar contigo», comenzó él, la voz más baja de lo habitual. «No sobre trabajo». El corazón de Camila dio un salto involuntario. Entrecruzó los dedos frente a su cuerpo, como si el gesto pudiera contener la ansiedad que se extendía en su pecho. «¿Ocurre algo, señor Fernández?» Alejandro soltó una breve risa sin humor, desviando la mirada hacia la ciudad más allá del cristal. «Creo que esa es la pregunta que llevo haciéndome durante semanas», respondió él con un suspiro bajo. «Desde la noche en que te encontré en aquella oficina, algo en mí cambió». Camila contuvo la respiración. El aire a su alrededor parecía haberse detenido, como si el mundo entero aguardara lo que vendría a continuación. Intenté ignorarlo, créeme, lo intenté, pero cada día trabajando a tu lado, cada mirada, cada palabra compartida, él dio un paso hacia ella, la intensidad en su mirada dejando claro cuánto le costaba decir aquellas palabras. Me haces cuestionar todo lo que siempre creí sobre mí mismo, sobre lo que es correcto, sobre lo que debería querer. El corazón de Camila latía con tanta fuerza que podía sentirlo en los oídos. Cada fibra de su cuerpo parecía electrificada, como si el aire estuviera cargado de una tensión invisible. Alejandro. El nombre escapó de sus labios antes de poder contenerlo, rompiendo la formalidad que siempre habían mantenido. Él se detuvo frente a ella, tan cerca que el calor de su presencia parecía llenar el espacio entre ambos. Por un instante, el tiempo se suspendió. El sonido de la lluvia contra el cristal se convirtió en un telón de fondo lejano. El mundo entero se redujo a la mirada que compartían, como si todas las barreras que habían levantado hasta ese momento se hubieran vuelto demasiado frágiles para resistir el peso de lo que sentían. «Dime que estoy equivocado», murmuró Alejandro, la voz casi ronca. «Dime que esto no significa nada, y me detendré ahora». El aire escapó de los labios de Camila en un suspiro tembloroso. Cada parte racional de su mente le gritaba que debía retroceder, que cruzar esa línea podría ponerlo todo en peligro. Pero, en ese momento, la razón no era más que un susurro lejano frente a la fuerza arrolladora del deseo que la consumía.
Sin pensar, sin dudar, dio el paso que los separaba, y entonces, como si el mundo entero finalmente cediera a lo inevitable, los labios de Alejandro capturaron los suyos en un beso intenso y urgente. El impacto de aquel contacto hizo que el aire pareciera desaparecer del ambiente. Las manos de él se deslizaron hasta la cintura de Camila, atrayéndola hacia sí en un movimiento que disolvió cualquier rastro de distancia. Los dedos de ella se aferraron al tejido del saco, como si solo ese contacto pudiera impedir que el mundo se desmoronara a su alrededor. El beso no era suave, era la colisión de semanas de tensión contenida, de sentimientos negados y deseos reprimidos. Cada movimiento era una entrega desesperada, como si ambos supieran que ese momento no debía existir, pero fueran incapaces de resistirse. Cuando finalmente se separaron, jadeantes, la mirada que intercambiaron dijo más que cualquier palabra. El pecho de Camila subía y bajaba con rapidez, mientras Alejandro mantenía las manos en su cintura, como si temiera que ella desapareciera si la soltaba. «Esto no debería haber pasado», murmuró él, aunque la vacilación en su voz traicionaba la convicción de sus palabras. Camila tragó en seco, luchando por ordenar sus pensamientos en medio del caos de emociones. «Entonces, ¿por qué pasó?», susurró, más para sí misma que para él. El silencio que siguió era demasiado denso para romperse con facilidad. Alejandro retrocedió un paso, soltándola como si el contacto físico hiciera que la situación fuera aún más difícil de controlar. Pasó una mano por su cabello, visiblemente dividido entre lo que deseaba y lo que sabía que debía hacer. «Esto no puede continuar», dijo al fin, la voz tensa. No puedo arriesgar mi carrera, mi empresa, a ti, en esto». Aquellas palabras golpearon a Camila como un impacto inesperado. El sabor del beso aún ardía en sus labios, pero la realidad comenzaba a infiltrarse lentamente en su mente. Las reglas del mundo al que ahora pertenecía eran claras, y lo que acababa de suceder las rompía todas. «Lo entiendo», respondió ella con la voz más firme de lo que esperaba. «No hace falta que diga más». Alejandro abrió la boca para responder, pero las palabras parecieron morir antes de ser pronunciadas. La mirada que intercambiaron fue breve, pero cargada de todo lo que no podían decir en voz alta. Camila se dio la vuelta y salió de la oficina antes de que el peso de aquella decisión la hiciera dudar. El suave sonido de la puerta cerrándose resonó en la sala, dejando a Alejandro solo en el silencio, roto únicamente por el golpeteo de la lluvia. Se llevó una mano al rostro, como si el gesto pudiera borrar el sabor del beso que aún ardía en sus labios. Pero, en el fondo, sabía que ese momento los había cambiado para siempre, y fingir que las consecuencias no existían sería una ilusión que no podría sostener por mucho tiempo. El problema era descubrir cómo vivir con la elección que acababa de hacer. Los días siguientes al beso parecían envueltos en un velo invisible de silencio y tensión. La rutina en el piso ejecutivo continuaba aparentemente igual. Reuniones, contratos, plazos ajustados, pero para Camila, cada minuto junto a Alejandro era un recordatorio cruel de lo que había sucedido. Él se había distanciado, no solo físicamente, sino en cada gesto y mirada. Donde antes había intercambios de miradas intensas y conversaciones cargadas de una tensión sutil, ahora solo existía una barrera fría e impersonal. Alejandro apenas la llamaba a su oficina, delegando tareas a través de correos electrónicos breves o mensajes transmitidos por Clara. Cuando necesitaban encontrarse, sus interacciones eran breves, limitadas estrictamente a lo profesional. Durante la primera semana, Camila intentó ignorar el cambio. Se convenció de que era lo mejor para ambos. Después de todo, lo que ocurrió aquella noche jamás debió suceder.
Sin embargo, a medida que los días se convirtieron en semanas, el peso de la distancia comenzó a apretar su pecho de una manera insoportable. Sentada en su escritorio, los ojos fijos en la pantalla de la computadora, tecleaba el informe de desempeño solicitado por el consejo. Los dedos se deslizaban automáticamente sobre el teclado, pero su mente estaba lejos, atrapada en recuerdos que insistían en volver sin previo aviso. El roce de los labios de Alejandro, la intensidad de su mirada justo después del beso, el conflicto reflejado en sus ojos. Cada fragmento de aquella noche seguía grabado en su memoria, haciendo imposible seguir adelante. «¿Camila?». La voz de Clara la devolvió al presente. «El señor Fernández pidió que dejaras estos contratos firmados en su escritorio». «Claro, yo ya los llevo», respondió rápidamente, tomando las carpetas de las manos de la asistente. El simple contacto con el papel pareció aumentar el nudo en su pecho. Respirando hondo, se levantó de la silla y caminó por el pasillo silencioso, el sonido de sus tacones resonando sobre la alfombra. A cada paso, su corazón latía más fuerte. Desde el beso, apenas había estado a solas con Alejandro, y, aunque ahora la distancia parecía ser su elección, el simple pensamiento de volver a compartir el mismo espacio despertaba sentimientos encontrados. Al llegar a la puerta, dudó. El nombre de él brillaba en letras metálicas sobre la placa junto a la entrada. Alejandro Fernández, CEO. Por un momento pensó en dejar los contratos con Clara para evitar el encuentro, pero algo dentro de ella se negó a retroceder. Apretando la carpeta contra su pecho, dio unos suaves golpes en la puerta. «Adelante». El corazón de Camila se aceleró al escuchar la voz firme, pero fría. Abrió la puerta y encontró a Alejandro sentado tras su escritorio, los ojos fijos en la pantalla de la laptop. Aún sin levantar la mirada, su presencia llenaba el ambiente con esa intensidad silenciosa que siempre lograba desestabilizarla. «Aquí están los contratos firmados», dijo ella, procurando mantener la voz lo más neutra posible. Se acercó al escritorio y dejó las carpetas sobre la superficie de caoba. Por un instante fugaz, sus dedos rozaron la madera fría y el eco de los recuerdos hizo que su respiración vacilara. Alejandro finalmente levantó la mirada. El cruce de sus ojos fue como una colisión silenciosa, rápida, intensa y cargada de todo lo que no podían decirse. Sin embargo, la barrera invisible que él había levantado entre los dos seguía firme, reflejada en la expresión controlada y la postura rígida. «Gracias», respondió simplemente, sin emoción en la voz. Camila vaciló. Algo dentro de ella quería preguntar, ¿por qué? ¿Por qué se había alejado? ¿Por qué aquel beso, que había despertado algo tan profundo, ahora parecía un error que ambos estaban condenados a cargar en silencio? Pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. «Si necesita algo más, estaré en mi escritorio», dijo dando un paso hacia atrás. «Camila». La voz de él la detuvo antes de que pudiera salir. Ella se giró lentamente, el corazón acelerado. Alejandro la observaba con los ojos sombríos, pero la rigidez de su postura delataba el conflicto interno. «Quiero dejar algo claro», dijo él, con la voz baja pero firme. «Lo que pasó entre nosotros no puede repetirse, fue un error». Las palabras golpearon a Camila como un golpe inesperado. Por más que lo había anticipado, escucharlo en voz alta dolía de una forma para la que no estaba preparada. «Lo entiendo», respondió, manteniendo la cabeza en alto, aunque el nudo en su garganta amenazaba con traicionarla. «No tiene que preocuparse. Sé cuál es mi lugar». Se dio la vuelta antes de que él pudiera notar el brillo indeseado en sus ojos y salió de la oficina sin mirar atrás. Cuando la puerta se cerró tras ella,
El aire pareció escapar de sus pulmones de golpe. Apretando las carpetas contra su pecho, caminó rápidamente hasta el baño de mujeres, donde se encerró en un cubículo y se apoyó contra la pared fría, permitiendo que las lágrimas silenciosas finalmente escaparan. Los días siguientes fueron aún más difíciles. El trabajo, que antes había sido una fuente de orgullo y desafío, ahora se sentía como una prisión asfixiante. Cada correo de Alejandro era un recordatorio de que, a pesar de la cercanía física, él se había distanciado emocionalmente. Y cuanto más intentaba ignorar los sentimientos que se negaban a desaparecer, más difícil le resultaba seguir adelante. Una noche, al llegar a casa, Camila encontró a Raquel viendo televisión en la pequeña sala. La niña la miró con esa mirada atenta que siempre lograba percibir cuando algo no estaba bien. «¿Todo bien, mana? Últimamente estás diferente». Camila forzó una sonrisa, sentándose junto a su hermana y abrazándola con fuerza. «Solo estoy cansada, Vía. El trabajo ha sido complicado. ¿Por qué no renuncias entonces?», preguntó la niña, con la inocente simplicidad de quien aún no conoce el peso de las responsabilidades. La pregunta hizo que Camila contuviera la respiración. ¿Cuántas veces, en las últimas semanas, había considerado esa posibilidad? Renunciar parecía la solución más fácil. Lejos de Alejandro, tal vez finalmente podría olvidar aquel beso que lo había cambiado todo. Quizás podría seguir adelante sin cargar el peso de ese recuerdo en cada mirada cruzada. Pero la realidad era más complicada. El salario como asistente personal le brindaba a ella y a Raquel una estabilidad que nunca antes habían tenido. Dejar la empresa significaría empezar de cero, y no podía poner en riesgo el futuro de su hermana solo por un corazón roto. «No es tan sencillo, Vía», respondió acariciando el cabello de la niña. «A veces tenemos que ser fuertes, incluso cuando las cosas no son como quisiéramos». La niña asintió en silencio, acurrucándose en el abrazo de su hermana. Pero, mientras miraba al vacío más allá de la ventana, Camila supo que la decisión que debía tomar iba más allá de las cuentas por pagar. Porque, por más que lo intentara negar, su corazón seguía latiendo más rápido cada vez que el nombre de Alejandro aparecía en sus pensamientos. Y, en el fondo, temía que, por mucho que intentara huir, jamás podría olvidar lo que había sucedido entre ellos. La ciudad se extendía más allá de las ventanas de la oficina como un océano de luces, pero Alejandro Fernández apenas notaba el paisaje. Sentado en su silla de cuero, giraba la pluma entre los dedos, sus pensamientos vagando lejos de los informes esparcidos sobre el escritorio. Las semanas habían pasado en un ritmo constante de reuniones, contratos y decisiones cruciales, pero a pesar del éxito aparente, un vacío silencioso parecía acompañarlo en cada paso. Desde el distanciamiento de Camila, el ambiente del piso ejecutivo parecía haber perdido algo esencial. Aún la veía a diario, cruzando los pasillos, concentrada en su escritorio, siempre profesional. Y sin embargo, cada mirada evitada, cada palabra dicha con formalidad, solo profundizaba el abismo invisible que crecía dentro de él. Alejandro había tomado la decisión racional. Mantener la distancia era lo correcto, tanto para proteger la reputación de la empresa como para evitar complicaciones personales. O al menos, eso se repetía cada noche. Aún así, el recuerdo del beso, la forma en que el mundo pareció desvanecerse en ese instante, seguía grabado en su memoria con una nitidez dolorosa. El celular vibró sobre el escritorio, sacándolo de sus pensamientos. Era un mensaje de Clara, recordándole la reunión con el consejo. Alejandro suspiró, pasándose la mano por el cabello en un gesto frustrado. Últimamente, ni siquiera las victorias en los negocios lograban llenar el vacío que había dejado la ausencia de Camila.
Me haces cuestionar todo lo que siempre creí. Las palabras que había dicho aquella noche resonaron en su mente, cargadas de un peso que no podía ignorar. Y, por primera vez en mucho tiempo, Alejandro comenzó a preguntarse si había cometido un error al intentar sofocar lo que sentía. El sonido suave de la lluvia contra el toldo del café creaba una melodía casi hipnótica. Camila giraba lentamente la cuchara dentro de la taza de capuchino, los ojos fijos en el movimiento circular de la espuma. El aroma cálido de café y canela se mezclaba con el murmullo de las conversaciones a su alrededor, pero su mente estaba lejos de allí. Las semanas habían pasado lentamente desde que Alejandro había sellado su destino con palabras que aún resonaban en su mente. Fue un error. Por más que intentara seguir adelante, el peso de aquella frase seguía oprimiendo su pecho, como un eco persistente que se negaba a desaparecer. Raquel había notado su tristeza, aunque Camila hacía lo posible por ocultarla. El trabajo se había vuelto una rutina mecánica y cada interacción con Alejandro, fría y distante, solo aumentaba la sensación de vacío. Había momentos en los que se preguntaba si habría sido más fácil renunciar. Pero, por más doloroso que fuera, algo dentro de ella se negaba a rendirse. Suspirando, Camila levantó la mirada hacia la ventana, observando las gotas de lluvia deslizarse por el cristal en trazos sinuosos. Era una noche fría, y la pequeña y acogedora cafetería parecía un refugio del mundo exterior. Camila. El sonido de su nombre la hizo quedarse inmóvil. Por un momento pensó que su mente le estaba jugando una broma, pero al girar lentamente la cabeza, su corazón dio un vuelco tan fuerte que el aire pareció escapársele de los pulmones. Alejandro estaba de pie a pocos pasos de la mesa, las manos en los bolsillos del abrigo negro. El cabello ligeramente despeinado por el viento y la intensidad de su mirada clavada en la de ella hicieron que el aire a su alrededor se volviera más denso. Por un instante, el tiempo pareció detenerse, como si el universo entero aguardara el desenlace de aquel reencuentro. ¿Puedo sentarme?, preguntó él, con la voz baja pero cargada de algo que Camila no supo identificar. Ella dudó por un momento. Parte de ella quería levantarse y marcharse, pero la otra, la parte que aún sentía el eco del beso en sus labios, le impidió moverse. Sin decir palabra, asintió levemente y Alejandro tomó asiento frente a ella. El silencio que siguió fue casi palpable. El sonido de la lluvia, el tintineo de las tazas contra los platos y las conversaciones cercanas parecían desvanecerse en un segundo plano. Camila sujetó la taza entre las manos, intentando contener el torbellino de emociones que se agitaba en su pecho. «Yo», comenzó Alejandro, pero las palabras parecieron atascarse en su garganta. Desvió la mirada brevemente, como si buscara el valor para continuar. «Sé que probablemente soy la última persona que esperabas ver aquí, y quizá la última a la que quieras escuchar en este momento». Camila mantuvo la mirada fija en la taza, sin responder. Cada parte de ella quería saber el motivo de aquella visita, pero el miedo a escuchar algo que pudiera herirla aún más la mantenía en silencio. «Me equivoqué», continuó él, ahora con la voz más firme, aunque cargada de una vulnerabilidad apenas perceptible. «Creí que, al alejarme, estaba haciendo lo correcto. Por el bien de la empresa y por el tuyo. Pensé que, si mantenía la distancia, podría olvidar lo que pasó». Camila cerró los ojos por un instante, sintiendo cómo su corazón se aceleraba con aquellas palabras. «Pero la verdad es que no pude», confesó él, ahora con la mirada fija en la de ella, cargada de una intensidad casi dolorosa. «Pasé semanas intentando seguir adelante, pero cada día sin ti a mi lado solo dejó más claro cuánto te necesito.
El aire pareció escaparse de los pulmones de Camila y ella parpadeó rápidamente, intentando asimilar lo que escuchaba. Alejandro, comenzó, pero él la interrumpió con suavidad. Sé que te lastimé. Sé que mi decisión te hizo sufrir. Y no espero que me perdones tan fácilmente, dijo él, inclinándose ligeramente hacia adelante, como si cada palabra requiriera más esfuerzo del que quería admitir. Pero necesitaba decírtelo, porque, por más que intenté ignorarlo, ya no puedo seguir viviendo sin ti. El silencio que siguió parecía pesar como un velo invisible sobre la mesa. El sonido de la lluvia afuera se mezclaba con el latido acelerado del corazón de Camila, mientras las palabras de él resonaban en su mente como un relámpago en medio de la tormenta. ¿Por qué ahora?, preguntó ella finalmente, con la voz baja pero cargada del dolor acumulado durante las últimas semanas. Después de todo, ¿por qué decírmelo ahora? Porque me di cuenta de que el miedo no puede definir mis decisiones, respondió Alejandro sin apartar la mirada. Pasé toda mi vida poniendo el trabajo por encima de todo, creyendo que el éxito requería sacrificar cualquier cosa que pudiera distraerme. Pero tú... Hizo una pausa, como si las palabras pesaran más de lo que quisiera admitir. Tú me hiciste darme cuenta de que el verdadero riesgo sería pasar el resto de mi vida sin saber lo que podríamos haber tenido juntos. El nudo en la garganta de Camila amenazó con ahogarla. Cada palabra parecía desmoronar lentamente las paredes que había construido alrededor de su corazón, y aún así el miedo persistía, susurrando que confiar de nuevo podría significar volver a sufrir. No sé si puedo olvidar lo que pasó, confesó ella, con la voz temblando levemente. No sé si puedo volver a pasar por esto. Lo sé, respondió Alejandro, con un tono bajo pero cargado de una sinceridad que la desarmó. Y no estoy aquí para pedirte que lo olvides. Estoy aquí para pedirte una oportunidad para demostrarte que puedo ser alguien en quien confíes, no como tu jefe, no como el hombre que cometió errores, sino como alguien que quiere estar a tu lado todos los días. Las lágrimas que Camila había contenido durante semanas amenazaron con escapar, pero parpadeó rápidamente, manteniendo la mirada fija en Alejandro. El tiempo parecía haberse ralentizado, como si el universo esperara la decisión que estaba a punto de tomar. Por fin, soltó un suspiro largo, como si liberara todo el peso que había cargado en las últimas semanas. No sé si puedo prometer que será fácil, dijo ella, con la voz suave pero firme. Pero quizás esté dispuesta a intentarlo. La sonrisa que se dibujó en los labios de Alejandro no fue solo de alivio, sino de algo más profundo, como si, por primera vez en mucho tiempo, hubiera encontrado lo que tanto había buscado. Eso es todo lo que podría pedir, respondió él, extendiendo la mano sobre la mesa hasta rozar suavemente la de ella. Y en ese toque simple, todas las barreras invisibles que los separaban comenzaron a desmoronarse, como la lluvia que poco a poco cesaba allá afuera, dando paso al suave resplandor de las luces de la ciudad. El sol de la mañana atravesaba las cortinas blancas del pequeño apartamento, proyectando franjas doradas sobre el suelo de madera. El suave aroma del café recién hecho flotaba en el aire, mezclándose con el sonido distante del tráfico matutino. En la mesa de la cocina, Camila revisaba un informe, mientras Raquel, a su lado, devoraba un pedazo de pastel de chocolate con una sonrisa satisfecha. «Entonces, ¿vas a salir con Alejandro otra vez hoy?», preguntó la niña, con ese tono travieso típico de la adolescencia. Camila levantó la mirada del papel, intentando contener la sonrisa que amenazaba con asomarse. «No es una cita, Vía, es solo una cena», respondió.
pero el leve rubor en sus mejillas delataba que esas palabras no contaban toda la verdad. Sí, solo una cena, bromeó Raquel, soltando una risita antes de levantarse para llevar el plato al fregadero. Pero, ¿sabes? Me cae bien. Parece que te hace sonreír de una manera diferente. El comentario simple la golpeó de una forma inesperada. Desde el reencuentro en la cafetería habían pasado meses y, aunque el camino no había sido fácil, algo dentro de ella comenzaba a sanar. Al principio mantuvo una distancia cautelosa, con el corazón aún marcado por el dolor de la separación. Pero, poco a poco, Alejandro demostró, con gestos y palabras, que estaba dispuesto a reconstruir la confianza que había roto. Él nunca apresuró las cosas. La llamaba todas las noches solo para saber cómo había sido su día. Le enviaba mensajes discretos durante el horario de trabajo, siempre cuidadoso de no sobrepasar los límites profesionales. Y, los fines de semana, invitaba a Raquel a pasear por el parque o al cine, creando lazos silenciosos que decían más que cualquier declaración. Camila cerró el informe, dejando que sus dedos se deslizaran lentamente sobre la portada. Por más que intentara negarlo, su corazón ya no pesaba como antes. La cicatriz de la herida aún estaba allí, pero ya no dolía tanto. Quizás porque esta vez no estaba sola en su proceso de sanación. «No llegues muy tarde, ¿eh?», gritó Raquel desde el pasillo antes de desaparecer en su cuarto. Camila rió suavemente, negando con la cabeza mientras guardaba el informe en la carpeta. Al mirar el reloj, se dio cuenta de que ya iba tarde. Tomó el abrigo, se colgó el bolso al hombro y salió rápidamente, bajando las escaleras con pasos ligeros. El piso ejecutivo de la empresa estaba más concurrido de lo habitual. Con la proximidad de la nueva fusión con Altair, ahora debidamente ajustada gracias a las observaciones de Camila, los últimos detalles debían finalizarse antes de la firma del contrato. Sentada en su escritorio, Camila respondía a un correo electrónico cuando escuchó la puerta de la oficina de Alejandro abrirse. El sonido de sus pasos resonó sobre la alfombra, pero ella no levantó la mirada. Incluso después de meses, su presencia todavía hacía que su corazón se acelerara de una manera difícil de explicar. «Camila», la llamó él, deteniéndose junto a su escritorio. Ella finalmente levantó los ojos, encontrándose con esa mirada que, de alguna forma, siempre parecía atravesar todas sus defensas. Aún así, mantuvo un tono profesional. «¿Sí, señor Fernández?» Alejandro se inclinó levemente, bajando la voz para que nadie más pudiera escucharlos. «¿Cuántas veces tendré que decirte que puedes llamarme Alejandro fuera de las reuniones?» «Dentro de la empresa, sigo siendo su asistente, señor Fernández», respondió ella, con un brillo divertido en los ojos. La comisura de los labios de él se curvó en una sonrisa casi imperceptible, pero enseguida retomó la postura seria. «Necesito que revises la presentación para el consejo antes de la reunión de mañana. ¿Puedes tener las diapositivas listas antes de que termine la jornada?» «Claro, me encargaré de eso ahora mismo». Alejandro asintió, pero antes de alejarse, dejó que sus dedos rozaran levemente el dorso de la mano de ella. Un gesto rápido y discreto, pero que hizo que el corazón de Camila se acelerara instantáneamente. Cuando él regresó a su oficina, ella necesitó unos segundos para recuperar la concentración antes de volver al trabajo. El restaurante elegido para la cena de esa noche estaba en un edificio antiguo reformado, con paredes de ladrillo a la vista y luces suaves que creaban un ambiente acogedor. Sentados junto a una ventana, Alejandro y Camila conversaban entre copas de vino y platos elegantemente servidos. La conversación fluía con una naturalidad que habría parecido imposible meses atrás, y las sonrisas surgían sin esfuerzo.
¿Y cómo fue la reunión con los inversionistas ayer?, preguntó Camila, girando suavemente la copa entre las manos. Mejor de lo que esperaba. Alejandro hizo una pausa, mirándola con esa intensidad que siempre lograba desarmarla. En realidad, desde que empezaste a revisar los contratos, las cosas han ido mucho mejor. Debo reconocer lo mucho que tu dedicación ha hecho la diferencia. Camila sonrió, sintiendo el calor del elogio llenar su pecho. Solo estoy haciendo mi trabajo. No, Camila. Alejandro dejó la copa sobre la mesa, sin apartar los ojos de los de ella. Has hecho mucho más que eso. Desde el momento en que aceptaste este cargo, has demostrado que eres capaz de superar cualquier obstáculo y también me enseñaste que, a veces, hay que arriesgarse para conseguir lo que realmente importa. El tono más bajo e íntimo hizo que el aire pareciera volverse más denso a su alrededor. Camila sintió que su corazón se aceleraba, pero esta vez no había miedo. Tardé en entender lo que realmente quería, continuó Alejandro con la voz suave pero firme. Y cuando finalmente lo comprendí, estuve a punto de perder la oportunidad de tenerte a mi lado. No quiero volver a cometer ese error. Camila respiró hondo, sintiendo el peso de sus palabras y el impacto silencioso que causaban en su pecho. Durante tanto tiempo, había temido entregarse por miedo a revivir el dolor. Pero en ese momento, mirando al hombre frente a ella, no al seo rígido y distante, sino al hombre que había aprendido a abrir su corazón, comprendió que tal vez era momento de dejar el pasado atrás. Alejandro, no puedo prometer que nunca volveré a tener miedo de salir lastimada, dijo ella con la voz baja pero decidida. Pero si hay algo que he aprendido en estos meses, es que no quiero vivir con el arrepentimiento de no haberlo intentado. La sonrisa que se formó en los labios de Alejandro no fue solo de alivio, sino de algo más profundo, la certeza de que, esta vez, habían encontrado el camino correcto. Sin decir una palabra, extendió la mano sobre la mesa y Camila entrelazó sus dedos con los de él, sintiendo el calor de ese contacto como una promesa silenciosa. En los meses que siguieron, la vida de ambos se convirtió en un delicado equilibrio entre el mundo profesional y el personal. En la oficina mantenían el profesionalismo necesario para evitar cualquier rumor que pudiera perjudicarlos, pero fuera de allí, la relación florecía día a día, construida con paciencia, respeto y un amor que se fortalecía con cada obstáculo superado. Raquel, siempre observadora, no tardó en notar la diferencia. Las risas eran más frecuentes en casa y la mirada de su hermana, antes cargada de incertidumbre, ahora brillaba con una esperanza renovada. Alejandro, por su parte, se convirtió en una presencia constante en sus vidas. No solo como el hombre al lado de Camila, sino como alguien en quien la niña aprendió a confiar. Y así, el miedo que una vez los separó perdió su poder sobre ellos. Porque al final, el verdadero riesgo no estaba en entregarse al amor, sino en dejar que el miedo les impidiera vivir la felicidad que tanto habían deseado. Bajo el cielo estrellado de la ciudad que había sido testigo de todos sus encuentros y desencuentros, Alejandro estrechó la mano de Camila entre las suyas mientras caminaban juntos por el parque iluminado. Ya no quedaban promesas no dichas ni palabras atrapadas en el pecho, solo el suave sonido de sus pasos sobre la acera y la certeza silenciosa de que juntos habían encontrado lo que tanto buscaban, un amor capaz de superar el miedo, construir la confianza y finalmente brindarles la felicidad que ambos merecían. Y esta vez sabían que ya no había razones para mirar atrás. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.